utilizaron la inteligencia artificial para redactar una noticia. Y yo no la sé usar, la inteligencia artificial, pero te ofrece alternativas. Una vez que te redacta la noticia, te ofrece alternativas por si vos querés ampliar el espectro de demanda de respuesta con otras instancias, gráficos. Bueno, y se ve que el editor de la noticia que se publicó en la versión digital se olvidó de borrar esto, ¿no? Da cuenta de que el manejo de la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, para muchos periodistas, en vez de ser una herramienta de colaboración, se transforma en una herramienta de sustitución. Este y otros temas van a ser abordados el próximo jueves en Río Cuarto, en la Sociedad Rural, en el Congreso Nacional de Desarrollo de Inteligencia Artificial, que está impulsando el Consejo Económico y Social de Río Cuarto. Entre los disertantes va a estar Esteban Magnani, que es comunicador social, y va a hablar sobre inteligencia artificial y comunicación. Esteban, Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto, lo saluda. Buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, preocupados por si es un aporte que nos mejora o nos empeora periodísticamente. ¿Mejora la inteligencia artificial la comunicación o la deteriora? Bueno, es que en realidad la pregunta es acerca de las muchas inteligencias artificiales y para qué se usan, ¿no? Ajá. Evidentemente en este caso, en todos los casos en realidad, es el contexto lo más determinante para el impacto que estas tecnologías tienen en la vida cotidiana. Probablemente ese periodista, o bueno, puede ser que tuviera un mal día y que no quisiera trabajar, pero también puede ser que, como le está pasando a buena parte de los periodistas, tiene 25 trabajos y la forma de aumentar la productividad es empezar a utilizar alguna inteligencia artificial que le resuelva la urgencia, haciendo lo que hace la inteligencia artificial, un trabajo promedio basado en otros escritos, que es algo más o menos verosímil. No tiene un criterio periodístico, ni un criterio de verdad, ni un criterio ético, pero si pasa, pasa, y mientras tanto uno puede seguir avanzando con sus tareas cotidianas, que muchas veces son muchas, ¿no? ¿Al fin termina siendo una decisión personal para qué usarla? Podría ser una decisión personal si uno es un privilegiado, pero en muchos casos no hay muchas alternativas, porque si a vos te pagan cada vez menos por tu trabajo y por ahí necesitas empezar a hacer las cosas de manera más eficiente. Entonces la primera vez por ahí decís, bueno, a ver, resolveme el problema de la página en blanco y tirame un borrador que yo después lo trabajo. Pero después, en la medida en que se siguen deteriorando las condiciones laborales, ya por ahí no tenés ni tiempo de supervisar lo que hizo esa inteligencia artificial. Y esto que estoy diciendo acerca del periodismo es extendible a montones de otros trabajos. Qué sé yo, un abogado que escribe un fallo con inteligencia artificial y después se descubre que mucho de la jurisprudencia que cita en realidad nunca ocurrió, o no sé, un docente que tiene que corregir 200 parciales porque da clases en 5 universidades, entonces la primera vez chequea que más o menos haga algo verosímil, pero después lo tiene que ir dejando hacer, entonces se transforma como en una mímica del trabajo que más o menos puede pasar, pero si encima los que están del otro lado tampoco tienen el criterio para darse cuenta, por ahí pasa. Y entonces hay una presión social, no es solamente culpa del sujeto, el sujeto muchas veces está condicionado por las condiciones estructurales, por la urgencia y también por una presión social para usar estas herramientas, porque si no te quedas afuera del futuro, de lo que se viene y todo ese marketing que se nos está imponiendo para hacernos utilizar herramientas, aunque muchas veces no está del todo claro por qué ni para qué. ¿Es justificada, Esteban, desde el punto de vista de la comunicación, la euforia que muchos sectores tienen con la inteligencia artificial? Yo creo que la euforia con la inteligencia artificial la tenemos que mirar en perspectiva con otros casos donde también nos intentaron vender y nos vendieron, de hecho, tecnologías como la gran revolución. Pensemos en todo lo que pasó con las criptomonedas, bueno, en Río Cuarto, lo que pasó, digamos, con estafas directamente piramidales, sustentadas en buena parte por el discurso tecnofílico de que esto es el futuro, esto llegó para quedarse, entonces cualquiera que discuta con eso diga, che, pero pará, esto cómo funciona, es un ludita, alguien que se niega al futuro, un conservador.
No, la cuestión es que muchas de estos proyectos forman parte de inversiones muy grandes por parte de empresas tecnológicas que se juegan a todo o nada, prometiendo resolverlo todo porque necesitan fondos para invertir en proyectos muy ambiciosos. El caso de la inteligencia artificial es dramáticamente ambiciosa, la cantidad de dinero, energía, agua y recursos que se están volcando para una herramienta que es poderosa, evidentemente eso lo estamos viendo, que es poderosa, pero que no está tan claro cuál va a ser el impacto. Hay muchas empresas que han implementado herramientas de inteligencia artificial y luego han tenido que retroceder porque el tiempo de estar auditando y corrigiendo todo lo que hace la inteligencia artificial termina siendo mayor que el de producirlo desde cero. Lo cual no significa que la inteligencia artificial no sea una herramienta poderosa, pero que está lejos de todo ese hype que venden las grandes corporaciones por razones más que nada financieras. Y el camino de la utilización racional de la inteligencia artificial, ¿recomendable cuál sería? Yo creo que lo que hay que hacer es ir probando con cuidado, no subirse al tren de a todo nada transformar una empresa para tratar de automatizar tareas. Y después está la cuestión más macro, digamos, lo que puede ser una decisión individual razonable, ¿no? Yo reemplazo, qué sé yo, un estudio de arquitectos, reemplazo a 5 juniors por uno solo con inteligencia artificial que me haga borradores de planos, ¿no? Le dice a la inteligencia artificial, por presupuesto, estos metros cuadrados, quiero una casa de este estilo. Bueno, lo que va a pasar a mediano y largo plazo, bueno, son varias cosas. Por un lado, que dentro de 10, 20 años no va a haber grandes arquitectos, porque, digamos, la punta de la pirámide depende del ancho de la base. En la medida que vos estés formando menos gente, cada vez va a haber menos gente que va a tener un vuelo, por ejemplo, en arquitectura, suficiente como para evaluar si esos proyectos son razonables, o ni siquiera si son viables, ¿sí? O si son posibles, o si hay una falla estructural. No sé si vieron la película Idiocracy, de hace varios años, donde en la medida en que la inteligencia humana va siendo reemplazada por inteligencia artificial, no hay nadie con el criterio para evaluar, que es el ejemplo de Idiocracy, es que le tiran una bebida azucarada a las plantas porque si es buena para los humanos consideran que va a ser buena para las plantas. Y el otro gran problema que vos tenés es que la inteligencia artificial no es inteligencia ni es artificial, depende absolutamente del entrenamiento hecho con datos tomados de la inteligencia humana. Entonces, en la medida en que no haya datos, no haya productos de la inteligencia humana real para entrenar esas inteligencias artificiales, en el futuro las inteligencias artificiales van a estar entrenadas a su vez con productos de otras inteligencias artificiales, profundizando sesgos y profundizando errores o inconsistencias. Esto no lo digo yo, digamos, Pichai, el CEO de Google, hace 3 o 4 días, él mismo dijo que lo que se llaman alucinaciones, que simplemente son probabilidades estadísticas fuera del rango, ¿no? Cosas delirios que dice la inteligencia artificial, son parte del fenómeno de la inteligencia artificial justamente porque no es inteligencia artificial, es un promedio que funciona dentro de una caja negra combinando datos y a veces se va del rango y dice cosas que no tienen ningún sentido. Y eso es estructural, y en la medida en que no haya inteligencia humana auditando eso y cada vez más datos con los cuales entrena a la inteligencia artificial provengan de otras inteligencias artificiales, esos sesgos se van a ir profundizando. Es lo que unos investigadores llamaban la enfermedad de los absurdos, ¿no? La endogamia, si vos reproducís a lo mismo con lo mismo y se van profundizando esos sesgos, el resultado cada vez va a ser peor. Sí. No hay duda. Dialoga con nosotros Esteban Mañani, que es docente de la UBA y de la Universidad de Rafaela, periodista especializado en comunicación, que va a estar presente en el Congreso Nacional de Desarrollo Inteligente, Educación y Tecnología para Regiones Competitivas, que impulsa el Consejo Económico y Social. Esto va a ser en la sociedad rural, en el marco de la 71ª Expo Otoño. Ya abro el juego con mis compañeros, que son más millennial que yo, que soy anti-Wenian, porque a mí me parece que, no sé qué pasa en otros rubros, pero yo tengo en claro que en el periodismo, donde la base, la matriz, la materia que nosotros todos los días modelamos es la novedad, la noticia, lo nuevo. Uh-huh. Y lo nuevo no está en la inteligencia artificial, lo que está en la inteligencia artificial es viejo. Entonces, pedirle a la inteligencia artificial que te sustituya la tarea periodística, que es buscar lo nuevo, es atrasar, deteriorar la calidad del servicio. Esto lo sé porque hace 36 años que hago periodismo.
Lo que pasa es que el periodismo se ha llenado de ladrones que le roban a otros sin citar fuentes, y eso ha planteado dilemas éticos. ¿Pasa en todos los planos, Esteban, o solo en esta materia que mínimamente manejamos? No, bueno, la particularidad de la necesidad de novedad en el periodismo, no sé si ocurre en muchos otros ámbitos, pero si hablas con artistas que están, cuyos productos están siendo reemplazados con inteligencia artificial, que incluso la inteligencia artificial a la cual le podés pedir el estilo de un determinado, por ejemplo, artista, ¿no? Santiago Caruso, un artista argentino, un diseñador, ilustrador argentino bastante reconocido, dice que cuando googlea dibujos con su nombre aparecen un montón hechos con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque le podés pedir a la inteligencia artificial que haga esos dibujos con el estilo de Santiago Caruso. Entonces, básicamente te están robando y están utilizando eso que te robaron para reemplazarte y para sacarte trabajo. Es una ecuación muy problemática, y que tiene que ver con que la única métrica que existe para hacer una tarea hoy en día es una métrica de ahorro de costos. Entonces, si vos lo pensás, bueno, me estoy ahorrando dinero, bueno, ¿por qué no se lo voy a pedir a la inteligencia artificial? Y el dilema ético se dirime simplemente diciendo, bueno, pero es el futuro, bueno, pero ahorra tiempo, bueno, pero es más productivo, podés hacer mucho más dibujos en menos tiempo. Y el día de mañana simplemente vamos a tener una repetición de dibujos siempre iguales, porque ya nadie va a poder producir nada nuevo, porque la inteligencia artificial es estadística, es promedio de lo existente. Entonces no va a hacer algo nuevo. Sí va a recombinar cosas ya existentes, pero no va a producir cosas nuevas. Ahí ya entramos igual en un debate filosófico muy complicado acerca de qué es lo nuevo, ¿no? Si en definitiva los artistas producen algo nuevo, que es una discusión. Pero esto, digamos, rebaja, diluye esa discusión a lo mínimo. ¿Mm? Mis compañeros Mayra y Alejo les trasladan preguntas, Esteban. Sí, Esteban, buenos días. Un poco subordino la pregunta de Guillermo en el sentido de cuando se mete el ChatGPT, bueno, poner un ejemplo, en lo que es el armado de discursos políticos. Tenemos un presidente que arma su discurso o también se comunica en base a imágenes emitidas por un ChatGPT y imágenes o memes, que comunica por memes. Digo, ¿cuál es el efecto o la consecuencia en la ya poca discursividad política o en el ya poco armado de los discursos políticos, en el poco debate político que hay en la sociedad? Bueno, ¿cómo influye los armados, por ejemplo, por ChatGPT en la sociedad? Sí, en realidad el problema de la inteligencia artificial en relación con el impacto que tiene en la política ya viene de hace varios años. No hace falta solamente pensar en la inteligencia artificial generativa, que es la que te permite hacer un discurso nuevo. Hace rato que los algoritmos de inteligencia artificial, el tipo de los que usan las redes sociales, lo que permiten es dirigir, microsegmentar a niveles muy detallados los perfiles de los usuarios que van a recibir los mensajes para decidir cuál es el que tiene más impacto, testearlo y eventualmente amplificarlo para otras personas del mismo perfil. Entonces, insisto, en un contexto social y político de mucho enojo, de mucha angustia, por razones entendibles, que no solo tienen que ver con la eficiencia de la inteligencia artificial, sino que existe un caldo de cultivo para que eso progrese, los mensajes pueden ser segmentados para que lleguen a cada persona de la manera más poderosa posible. Y eso es lo que se está haciendo. Después sí, se usan los memes para hacer dibujos rápidos, que sean representativos, con ideas que pueden promptear a alguna de las personas que trabajan en la campaña. Y después sí, se pueden usar, obviamente, deepfakes, ¿no? Estos videos donde se hace decir a alguien alguna cuestión que permite complicar una campaña, ¿no? Lo que pasó con el video de Macri renunciando a la candidatura de los Penato. Y eso sí va a empiojar y va a hacer que en este despelote, ¿sí? que existe, donde ya es muy difícil tener un criterio acerca de qué es verdad y qué no es verdad, mucha gente simplemente siga sus instintos. Entonces, si se está diciendo algo con lo que ya creía posible, lo va a aceptar, y si no, se va a horrorizar. Esto no es nuevo, esto ya en 2016, Iván, el jefe de campaña de Donald Trump,
decía que su estrategia básica para la campaña era inundar la zona de mierda, así literalmente, y después en esa confusión, cuando la gente retrocede como a las cosas más instintivas o sus reacciones más primitivas, ahí vos lo vas condicionando con el tipo de estímulos necesarios para activarlo, para activar su enojo, para activar su deseo de venganza, para canalizar una sensación de humillación en favor del candidato que vos quieras empujar. Obviamente esto no significa que haya un poder del algoritmo para hacer de los humanos como marionetas, ¿no? Siempre tienen limitaciones, no vas a poder hacer cualquier cosa con cualquier persona, pero sí el algoritmo va a ser muy bueno en esta perfilización para detectar influenciables. En eso es en lo que más habilidad tiene. Y en la medida que vos tengas una sociedad descontenta, vas a tener muchos más influenciables. Y ahí es donde los algoritmos de inteligencia artificial pueden tener mucho poder, incluso para diseñar mensajes a medida para los distintos perfiles. Esteban, en ese sentido, ¿es el Estado el que debe advertir a la sociedad de los peligros o de las limitaciones de la inteligencia artificial, o es cada uno individualmente el que tiene que advertir esto? O sea, ¿depende de cada uno o tiene que haber otro tipo de acompañamiento en este sentido? No, evidentemente tiene que haber otro tipo de acompañamiento. Lo que hace, digamos, el sistema tal como está planteado hoy en día es responsabilizar a los individuos por sus propios errores. Pero es como si yo te dijera, ¿cómo tomaste tal medicamento que te va a hacer mal? Bueno, pero lo vendían en la farmacia. Bueno. Entonces, el ANMAT existe para decirte qué medicamentos son nocivos y no se pueden vender en una farmacia. Porque no se puede pretender que todo el mundo sepa sobre medicina, sepa sobre arquitectura, sepa sobre todos los temas cotidianos. Entonces el Estado te protege y dice, bueno, esto no, esto es peligroso, esto hace mal. Obviamente está ese poder, pero en un momento en el cual el Estado retrocede, porque es recortado incluso desde arriba, con la excusa de que es ineficiente, de que no sirve y demás, es muy difícil pensar un Estado que sea capaz de regular esto con eficiencia, ¿no? Es como lo que se hace con la escuela, se dice, bueno, los chicos tienen que saber que la inteligencia artificial puede producir daños, que no necesariamente da datos ciertos, pero es otra cosa más que le encajamos a la escuela. ¿Sí? Ya le estamos encajando a la escuela el problema de que hay muchos chicos que no tienen para comer, de que hay violencia familiar, de que tienen que saber cómo regular el uso de redes sociales, tienen que saber, sobre el respeto y la no violencia, tienen que saber además sobre historia, matemática, lengua, y la escuela no puede, y claro, obviamente no puede con todo lo que no puede la sociedad misma. Entonces es un problema bastante más amplio y el Estado claramente tiene un rol fundamental, pero solo no puede. Es muy interesante escucharte, Esteban. Lo van a poder hacer el próximo jueves en el marco del Congreso que convoca el Consejo Económico y Social. Muy amable por tu tiempo. No, por favor, un gusto haber hablado con ustedes. Esteban Mañani, que es comunicador social, especialista en la cuestión de inteligencia artificial. Estoy pensando, déjenme un segundo porque quiero construir la idea con precisión lingüística. La Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto va a avalar talleres de capacitación que va a realizar el CISPREN. Uno de ellos está ligado al uso de la inteligencia artificial por parte de los periodistas. Yo celebro los procesos de capacitación de los periodistas, entiendo que es de las profesiones que nunca están acabadas en sí mismos, todo el tiempo tenemos que estar capacitándonos. Celebro también las herramientas que nos está dando la tecnología para mejorar nuestros contactos. Hubiera sido imposible hace 20 años atrás poder transmitir en múltiples plataformas con bajo costo, con acceso precario, es decir, no tenemos los fierros que tienen otros, pero más o menos estamos en competencia, no vamos adelante, pero seguimos corriendo. Ahora, a mí me resulta muy preocupante que esas capacitaciones no tengan esta mirada crítica que acaba de reflejar Esteban Mañani. La inteligencia artificial está haciendo funcional a los periodistas mediocres y desalentando la rigurosidad periodística. Uno entiende que es una herramienta de colaboración, pero no de sustitución, y eso debiéramos dejarlo muy en claro. Por lo menos del rol de... No me animo a meterme en otros territorios, pero debe ser más o menos lo mismo, ¿no? Debe ser más o menos lo mismo.
esta idea de que hay una posibilidad de ir por el camino más corto, por cortar camino y no por hacer el tránsito que corresponde. En el periodismo es inadmisible. Yo lo he discutido en ámbitos de redacción respecto de esta cuestión. Si hay frente a la radio un accidente y chocan dos vehículos y yo no voy a cubrir el accidente y pongo en inteligencia artificial accidente y nadie lo hizo, no va a estar registrado porque tenés que ir vos al accidente, porque es tu materia prima, no hay manera de sustituirlo. Sí, después que lo subió uno que lo hizo primero y ya está en las redes, ya está en el mundo, la nube, no sé cómo llamarle, tal vez otro lo pesque y lo tenga sin ir al accidente. Ese periodista que trabajó la segunda articulación de la noticia ya no es buen periodista, es pésimo periodista. Y hoy se está inundando de esa realidad. Gente que te dice, yo no. La inteligencia artificial nos mejora el trabajo, porque vos podés, no yendo al accidente, dedicarte a otra cosa, a leer. ¿A quién vas a leer? ¿A los que fueron al accidente? ¿O a los que se sentaron a escribir cosas interesantes porque cubrieron los hechos? No porque no estuvieron en los hechos. Yo celebro las capacitaciones de los periodistas. Ojalá que el tinte del taller o el curso que dé, lamentablemente por razones de tiempo no puedo asistir, el CISPREN, con el apoyo de la municipalidad, sea crítica la mirada respecto de la utilización de la inteligencia artificial. Que la tenemos como herramienta, la tenemos para consultar, como tenemos Google. Ahora, Google te da todas las verdades, no, a veces te miente, entonces tenés que buscar, tenés que tener un segundo esfuerzo de buscar otra cuestión que coteje y seguir la noticia y ver la fuente, porque si no vamos a terminar en un mundo, como lo acaba de decir Magnani, endogámico. No hay periodistas que laboren, todos le roban cosas a los demás. Es circular, se muerden la cola. Hay uno que tiene que ir a los hechos, entrevistar a las personas, descubrir los escándalos de corrupción de la municipalidad. Alguien tiene que hacerlo, porque si no, no va a ir esa información a la inteligencia artificial. Díganme en antiguo, díganme lo que quieran. Díganme en tradicionalista, díganme viejo, choto, meado, díganme lo que quieran. Pero la verdad es esa. Nadie va a tener un título de premio Nobel trabajando con inteligencia artificial. Nadie lo va a tener porque el trabajo lo va a estar haciendo él, no robándole a los demás. ¿Que te puede ayudar como herramienta? Sí, claro, por supuesto. Apelan mucho los periodistas a eso. ¿Quiénes apelan? Los malos periodistas, los mediocres, los que viven choreando. Hay periodistas que van, se sientan, abren la computadora y miran a ver qué hicieron otros periodistas y con eso construyen su agenda. Otros medios de comunicación, las redes sociales, el biribiri, no te levantan un teléfono donde te buscan una sola información. Roban sistemáticamente, roban y no citan estas cuestiones que hemos hablado: ética profesional, rigor periodístico. No existen en la nueva construcción. Digo, me pongo en autorreferencial del periodismo porque conozco la materia. Yo supongo que debe ser más o menos lo mismo, lo acaba de decir, los jueces, los médicos, los arquitectos, los ingenieros. Imagínate un tipo que hace un puente y no va a la zona. Dice, ¿a dónde es? Ahí hay que hacer, vamos con una imagen de internet, y listo, busquemos, puentes para imagen con... ¿Cómo vas a hacer ese trabajo así? O un geólogo que no va a los lugares, mira con fotitos. ¿Cómo vas a trabajar así? Por eso, que sea una herramienta de colaboración, sí, pero no de sustitución, que además precariza la profesión y además le da la razón a los tipos que te pagan menos, que es el problema que acabo de describir. Si total lo pueden hacer con inteligencia artificial. Ojalá que sea crítica la mirada que tengamos del uso de la inteligencia artificial, por lo menos en la actividad periodística.
la